Jake Morrison bajó del barco de transporte y sintió que se le encogía el estómago. La Academia Militar Galáctica se extendía ante él como una ciudad de metal. Sus torres se alzaban hacia el cielo púrpura de Nexus Prime. Naves de docenas de mundos aterrizaron y despegaron en perfecto orden, transportando cadetes que pertenecían aquí. Jake se colocó su única bolsa sobre el hombro y caminó hacia la puerta principal. Había soñado con este momento durante 3 años. Desde que la Academia abrió sus puertas a los humanos, Jake había estudiado todas las noches después de trabajar en la granja de su familia en Montana. Sus puntuaciones en los exámenes fueron perfectas. Su entrenamiento físico fue impecable. Pero aquí ahora, de pie, observa a los cadetes extraterrestres pasar en grupos a su lado. Se sentía un fraude. Una criatura enorme con piel y antebrazos grises chocó contra Jake sin mirar atrás. Su voz retumbó como un terremoto mientras hablaba con sus amigos en un idioma que sonaba como una piedra de moler. Jake se hizo a un lado y siguió caminando. El salón principal de la Academia podría haber albergado a toda su ciudad natal. Las pantallas holográficas mostraban horarios, mapas y anuncios en 47 idiomas diferentes. Jake encontró la sección de inglés y localizó su habitación asignada. Edificio 7, nivel 12, habitación 1247. Memorizó el camino y comenzó a caminar. Grupos de cadetes llenaron los pasillos. Los valcarianos se movían en formaciones cerradas. Su piel plateada brillando bajo las luces. Sus grandes ojos negros nunca parecían parpadear mientras calculaban todo lo que los rodeaba. Jake había leído sobre ellos en sus materiales de preparación. Construyeron los primeros motores más rápidos que la luz y se consideraban la especie más inteligente de la galaxia. Cerca del comedor, un grupo de extraterrestres altos y elegantes gesticulaban con 4 brazos mientras hablaban en tonos musicales. Sus escamas cambiaban de color mientras hablaban, creando patrones que Jake no podía entender. Estos eran Tronote, los nobles guerreros que habían gobernado la mitad de la galaxia antes de que se formara el Consejo. Se comportaron como si aún fueran dueños de todo lo que veían. Jake encontró un ascensor y subió con 3 seres cristalinos que no hablaban en absoluto. Sus cuerpos captaron la luz y proyectaron arcoíris en las paredes. Cefeitas, recordó. Compartieron pensamientos en lugar de hablar en voz alta. Los 3 se giraron para mirarlo al mismo tiempo, con caras ilegibles. Jake se quedó mirando al suelo hasta que se abrieron las puertas. La habitación 1247 era pequeña pero limpia. 2 camas, 2 escritorios, 2 armarios. Un lado ya estaba ocupado por alguien que había ordenado sus pertenencias con precisión militar. Jake dejó caer su bolso en la cama vacía y miró a su alrededor. A través de la ventana, podía ver el campo de entrenamiento de la academia donde los cadetes practicaban ejercicios de combate. La mayoría de ellos se movían demasiado rápido para que sus ojos pudieran seguirlos. Su compañero de cuarto llegó 1 hora más tarde. Ben Carter era el único otro humano que Jake había visto desde el aterrizaje. Ben era más bajo que Jake. Tenía cabello oscuro y ojos rápidos que no se perdían nada. Llevaba 3 bolsas en un maletín que probablemente contenía más equipo del que poseía Jake. Debe ser Morrison, dijo Ben dejando caer sus maletas. Soy Carter de Texas. ¿Tú, Montana?, respondió Jake. Pequeño pueblo llamado Billings. Ben asintió y comenzó a desempacar. 12 humanos en nuestra clase. 12 de 4.000 cadetes eran realmente especiales o realmente estúpidos. Quizás ambos, dijo Jake. Ben se rió, pero no sonaba feliz. Mi padre era militar de carrera, estuvo 25 años en el ejército. Cuando le dije que me habían aceptado aquí, dijo que era un idiota por haber abandonado la Tierra. Dijo, los humanos no tienen cabida en guerras extraterrestres. Jake se sentó en su cama. Mis padres dijeron lo mismo. Pero esta es la única manera en que los humanos pueden aprender verdadera ciencia militar. Todo lo que sucede aquí está 50 años adelantado a la Tierra.
Si sobrevivimos lo suficiente para aprenderlo, murmuró Ben. Esa noche, Jake y Ben fueron al comedor principal para su primera comida. La sala era enorme con secciones diseñadas para diferentes especies. Algunos comían cosas que brillaban. Otros consumían gases en lugar de alimentos sólidos. La sección humana era pequeña, con 12 asientos alrededor de 2 mesas. Jake reconoció a algunos de los humanos a partir de sus fotos de solicitud. Lisa Park estaba allí, pero llevaba un uniforme de instructor en lugar de los colores de cadete. Ella era mayor que el resto, tal vez 30 años, con cabello corto y negro y cicatrices en sus manos que hablaban de una experiencia de combate real. Escuchen, dijo Park mientras los humanos se reunían. Soy el Capitán Park, su enlace de especie e instructor de combate. Llevo aquí 2 años, así que sé a qué se enfrentan. La academia es justa, pero no es fácil. Se les pondrá a prueba como nunca antes se ha puesto a prueba a los humanos. Un cadete alto y pelirrojo levantó la mano. Señora, ¿somos realmente los primeros humanos aquí? La primera clase que llegó hasta aquí, respondió Park. 3 grupos anteriores desaparecieron o fueron transferidos de regreso a la Tierra. Las otras especies piensan que no estamos preparados para el entrenamiento militar de nivel galáctico. Creen que los humanos son demasiado primitivos, demasiado emocionales y demasiado violentos para aprender la guerra adecuada. Jake sintió que su cara se calentaba. ¿Qué opina usted, señora? Park lo miró durante un largo momento. Creo que están a punto de descubrir que están equivocados. Pero tienes que demostrarlo. Cada día, con cada prueba, con cada ejercicio, un fracaso se refleja en todos nosotros. Después de cenar, Jake y Ben regresaron a su habitación a través de pasillos llenos de cadetes extraterrestres. Jake notó cómo los demás los miraban. Algunos se quedaron mirando con curiosidad. Otros observaban con lo que parecía diversión. Algunos mostraron expresiones que Jake no podía leer en absoluto. Cerca de su edificio, pasaron junto a un grupo de cadetes que practicaban artes marciales en un patio. Sus movimientos eran perfectos, como una danza mortal realizada por 4 guerreros armados que habían entrenado desde su nacimiento. Uno de ellos notó que Jake los observaba y dijo algo en su lenguaje musical. Los demás se giraron y miraron fijamente. El más grande dio un paso adelante. Sus escamas eran de color azul oscuro con patrones plateados que marcaban un alto rango nobiliario. Cadetes humanos, dijo en perfecto inglés. Soy Vixtal de la Casa Meridian. Hemos oído hablar de su especie. Jake asintió cortésmente. Soy Jake Morrison. Él es Ben Carter. Los antebrazos de Bikile se movían en gestos complejos. Tu gente es nueva en la galaxia, nueva en la guerra real. Dime, Morrison, ¿qué batallas ha ganado tu especie que te calificarían para esta academia? La pregunta parecía una trampa. Jake pensó en la historia humana, en guerras libradas con armas primitivas comparadas con lo que veía aquí. Hemos tenido nuestros conflictos, dijo con cuidado. Conflictos, repitió Beasley, y sus compañeros emitieron sonidos que podrían haber sido risas. Hemos gobernado sistemas estelares mientras tu especie jugaba con pólvora. Los varianos construyeron imperios espaciales mientras los humanos descubrieron el fuego. ¿Qué te hace pensar que perteneces a los verdaderos guerreros? Ben se acercó a Jake. Pasamos las mismas pruebas que todos los demás. Pruebas diseñadas para nuestras capacidades. Otro entonces dijo, estándares rebajados para acomodar mentes primitivas. Jake sintió un escalofrío en el estómago. No era curiosidad ni diversión. Era desprecio, puro y simple. Estos alienígenas no solo pensaban que los humanos eran inferiores. Resentían la presencia humana aquí, como nobles obligados a cenar con campesinos. El tiempo lo dirá, dijo Jake en voz baja. Las escamas de Vistal cambió a un azul más profundo. Sí, lo hará. Espero con ansias tu primer ejercicio de combate, humano. Debería ser educativo para todos nosotros.
El trono se alejó, sus risas resonando en los edificios. Jake y Ben guardaron silencio hasta que los sonidos se desvanecieron. Bueno, dijo Ben. Por fin, esto va a ser divertido. Jake miró las estrellas alienígenas sobre la academia. Sí, divertido. La alarma de Jake falló por tercera vez en 2 semanas. Se despertó 20 minutos tarde y tuvo que cruzar corriendo el campus para llegar a teoría táctica avanzada antes de que el profesor Ketron lo notara ausente. Los ojos negros del instructor valcariano siguieron a Jake mientras se deslizaba a la última fila, pero no dijo nada. Ben ya estaba en su asiento, tomando notas en una pantalla holográfica que mostraba los movimientos de la flota en 3 dimensiones. Miró a Jake y negó levemente con la cabeza. Jake sacó su tableta e intentó ponerse al día con la lección. La campaña de Kepler demuestra el movimiento clásico de los Pinsir, dijo el profesor Ktron. Su piel plateada reflejaba las luces del aula. Observen cómo el almirante Bexar dividió sus fuerzas para crear la ilusión de debilidad y luego comprimió la flota enemiga. Entre 2 zonas de combate. Jake estudió la pantalla, intentando comprender las tácticas de batalla diseñadas para el combate espacial tridimensional. En la Tierra, los generales pensaban en tierra y mar. Aquí, la guerra se desarrollaba en todas direcciones a la vez, con pozos de gravedad y puntos de salto que creaban un terreno invisible que condicionaba cada enfrentamiento. Después de clase, Jake descubrió que su tableta había sido borrada. Todas sus notas, todos sus archivos de investigación, todo había desaparecido. El dispositivo funcionaba a la perfección, pero todos los datos habían desaparecido. Pasó la hora del almuerzo en la biblioteca intentando recrear 2 semanas de trabajo. ¿Problemas con el equipo otra vez?, preguntó Ben, sentándose frente a Jake. La 4ª vez este mes, murmuró Jake, copiando texto de una terminal pública. Siempre algo diferente. Reloj despertador, controles de temperatura de ducha, dispensador de comida. Ahora Ben bajó la voz. No es casualidad, ¿sabes? Lisa cree que alguien está apuntando a los cadetes humanos. Mi equipo también ha estado funcionando mal. Jake dejó de escribir. ¿Podemos probarlo? ¿Probar qué? Esa tecnología extraterrestre no funciona correctamente para los humanos. Dicen que son problemas de compatibilidad. Nuestra culpa por ser primitivos. Esa tarde hubo clase de simulación de combate. El único curso en el que los humanos podrían tener una ventaja. El capitán Park les había dicho que los reflejos y la adaptabilidad humanos a veces sorprendían a los instructores extraterrestres. Jake esperaba que ella tuviera razón. La cámara de simulación podría recrear cualquier entorno de campo de batalla. El ejercicio de hoy fue una guerra urbana en una luna en disputa. El escuadrón de Jake incluía 2 valcarianos, un Gorbani y un ser de cristal seforita cuyo nombre no podía pronunciar. Humanos tomen el mando, ordenó el líder del escuadrón Besnol, un valcaren con cicatrices plateadas en el pecho. Supuestamente su especie sobresale en el combate terrestre. Jake levantó su rifle de simulación y se dirigió hacia la ciudad proyectada. El arma se sentía mal en sus manos, diseñadas para la anatomía alienígena. El guardamonte era demasiado ancho y la culata demasiado corta. Pero quejarse solo probaría su punto sobre la insuficiencia humana. La ciudad simulada parecía una zona de guerra. Edificios quemados, calles llenas de escombros, humo que hacía que a Jake se le llenaran los ojos de lágrimas. Su escuadrón se dispersó en un patrón de búsqueda estándar, moviéndose hacia su marcador objetivo a 3 cuadras de distancia. Jake dobló una esquina e inmediatamente vio movimiento en una ventana de arriba. Levantó su rifle, pero antes de que pudiera disparar, su sistema de comunicación crepitó con un mensaje entrante. Enemigo detectado. Edificio 7, 3er piso. Vino. La voz de Vistal en el canal de comando. Una unidad humana se dirige hacia una emboscada. Se recomienda maniobra de flanqueo inmediata desde el sur. Jake se quedó congelado. Vistal no participó en este ejercicio. Luego,
Los cadetes realizaron una simulación diferente en otra cámara. ¿Por qué estaba en su canal de comunicación? Confirmado, respondió el líder del escuadrón Vexanol. Unidad humana, ajuste rumbo al edificio 7. Despeje tercer piso. Jake abrió la boca para protestar, pero el entrenamiento entró en acción. Las órdenes eran órdenes, incluso cuando no tenían sentido. Corrió hacia el edificio 7, seguido por sus compañeros humanos. La emboscada les alcanzó en el momento en que entraron al edificio. Simulación. El fuego enemigo estalló desde todas las direcciones. El rifle de Jake recibió múltiples impactos antes de que pudiera encontrar refugio. Luces rojas destellaron en su armadura, indicando heridas graves. En 30 segundos, los 4 cadetes humanos fueron marcados como bajas. Ejercicio terminado, anunció el ordenador. Escuadrón humano eliminado. Simulación fallida. Jake se quitó el casco y se quedó mirando la recámara vacía. Las paredes habían vuelto a su color gris normal. La ciudad proyectada desapareciendo como una pesadilla. Sus compañeros de escuadrón alienígenas estaban cerca, con expresiones ilegibles. Decepcionante, dijo el líder del escuadrón Vesnol, tomando notas en su dispositivo personal. La conciencia táctica humana parece limitada. Las respuestas emocionales comprometen el proceso de toma de decisiones. Espera, dijo Jake. Alguien nos dio información falsa. Eso no era parte del escenario. Los grandes ojos negros de Vexol se centraron en Jake. La recopilación de inteligencia es parte de todos los escenarios, cadete Morrison. Si su especie no puede distinguir entre información precisa y engaño enemigo, tal vez el combate terrestre no sea su fuerte. Jake quería discutir, pero ¿qué podía decir? Que un cadete extraterrestre ajeno a su ejercicio los había saboteado deliberadamente. Incluso a él le sonaba paranoico. Esa noche, Jake estaba sentado en su habitación mientras Ben trabajaba en su escritorio. Su compañero de habitación había pasado 3 horas intentando reparar su tableta después de que se formateara misteriosamente durante la cena. Una vez más estoy empezando a pensar que papá tenía razón, dijo Jake en voz baja. Ben levantó la vista de su trabajo. Acerca de... sobre que los humanos no pertenecen aquí. Tal vez simplemente no estamos listos para este nivel de competencia. Eso es exactamente lo que quieren que pienses, respondió Ben. Lisa me dijo algo hoy. Dijo que las otras especies no solo están poniendo a prueba nuestras habilidades. Están poniendo a prueba nuestra voluntad, para ver si nos derrumbamos bajo la presión y nos vamos a casa. Jake miró fijamente el techo. ¿Y si lo hiciéramos? ¿Y si todo esto es un error? Ben guardó su trabajo y se dio la vuelta. ¿Sabes lo que solía decir mi abuelo? Luchó en la Segunda Guerra Mundial, pasó 3 años en el Pacífico. Dijo que la diferencia entre ganar y perder no era quien tenía mejor equipo o más entrenamiento. Fue él quien se negó a rendirse cuando todo salió mal. Esto no es la Segunda Guerra Mundial, Ben. Estos no son enemigos humanos que piensan como nosotros. Son extraterrestres con ventajas que ni siquiera podemos comprender. ¿Así que lo qué? ¿Quieres hacer las maletas e irte a casa? ¿Demostrarlos que tienen razón al afirmar que los humanos son demasiado débiles para el servicio militar real? Jake no respondió. Fuera de su ventana, los cadetes extraterrestres practicaban maniobras nocturnas bajo la luz de 3 lunas. Sus movimientos eran precisos, coordinados y letales. Pertenecían aquí de una manera en la que los humanos nunca lo harían. A la mañana siguiente trajo una noticia que hizo que a Jake se le hundiera el estómago. Se ha anunciado el torneo de combate anual de la Academia. Cada cadete competiría en eventos diseñados para mostrar las ventajas naturales de su especie. Los valcarianos demostrarían pensamiento estratégico. Los efritas mostrarían una coordinación perfecta. Gbani exhibiría fuerza bruta y humana. Jake leyó la lista de eventos 2 veces, buscando algo que pudiera favorecer las habilidades humanas.
El combate cuerpo a cuerpo se dividió por especies para evitar enfrentamientos injustos. El entrenamiento con armas utilizó equipo diseñado para la anatomía extraterrestre. Incluso las pruebas de resistencia favorecieron a especies con sistemas cardiovasculares superiores. Nos van a humillar, dijo Ben, leyendo por encima del hombro de Jake. La capitana Park los encontró en el comedor una hora después. Se sentó sin ser invitada, con el rostro serio. Sé lo que están pensando, dijo en voz baja. Torneos amañados en nuestra contra. Cada evento favorece las ventajas alienígenas. Jake asintió. ¿Cómo se supone que compitamos? Park se inclinó hacia adelante, recordando que los humanos han sido los menos favorecidos en todos los grandes conflictos que hemos ganado. La Guerra de Independencia. Luchamos contra el imperio más poderoso de la Tierra. La Segunda Guerra Mundial. Regresamos de Pearl Harbor para derrotar a dos grandes potencias a la vez. No ganamos porque estemos mejor equipados o seamos naturalmente superiores. Ganamos porque nos negamos a perder. Esos eran conflictos humanos, dijo Ben. Contra enemigos humanos. ¿Lo eran? Preguntó Park. ¿O eran exactamente así? Una fuerza menor contra una mayor. Tecnología inferior contra una potencia de fuego superior. Determinación contra una situación abrumadora. Jake pensó en eso. Su bisabuelo había asaltado playas en Normandía contra nidos de ametralladoras y artillería. Su abuelo había luchado en las selvas de Vietnam contra un enemigo que conocía cada árbol y sendero. Ninguno de los dos tenía equipo superior ni ventajas naturales. Simplemente se habían negado a rendirse. Los torneos en 6 semanas, continuó Park. 6 semanas para entrenar, para prepararse para mostrarle a esta galaxia lo que los humanos podemos hacer cuando dejamos de disculparnos. ¿Por quiénes somos? Esa noche, Jake yacía en la cama escuchando la respiración tranquila de Ben. A través de la ventana, podía ver que el campo de entrenamiento era alienígena. Los cadetes practicaban habilidades que parecían imposibles. Pero por primera vez desde su llegada a la academia, Jake no se sentía un impostor. Sentía ira. Y Jake comenzaba a darse cuenta de que la ira podría ser exactamente lo que los humanos trajeron a esta lucha. La arena principal de la academia se había transformado para la ceremonia inaugural del torneo de combate. Banderas de 47 mundos colgaban del techo, cada una representando las tradiciones militares de sistemas estelares enteros. Jake estaba sentado con los demás cadetes humanos en una sección que parecía lamentablemente pequeña en comparación con el enorme grupo que los rodeaba. El almirante Corex, comandante de la academia, estaba de pie en el podio central. Sus antebrazos se movían en gestos rituales mientras hablaba en el idioma formal usado para las ceremonias militares. Los dispositivos de traducción susurraban sus palabras a docenas de idiomas. Durante 300 ciclos, este torneo ha celebrado a los mejores guerreros que nuestra galaxia produce, anunció el almirante. Cada especie aporta fortalezas únicas forjadas por la evolución y la tradición. Hoy honramos esa diversidad mediante un combate honorable. Jake observó a los cadetes alienígenas a su alrededor. Los belcarianos estaban sentados en perfecta formación, su piel plateada brillando bajo las luces de la arena. Los nobles Tronot ocupaban una sección entera decorada con armas y estandartes de batalla de su mundo natal. Incluso los cristalinos seporitas se habían dispuesto en complejos patrones geométricos que dolían al mirarlos directamente. La sección humana parecía una ocurrencia tardía. 12 cadetes dispersos en asientos destinados a 50. Sin estandartes, sin armas, sin tradiciones milenarias. Solo un puñado de primitivos que apenas habían aprendido a abandonar su propio planeta. El torneo durará 7 días, Admiral Corex, que continuó. Eventos de combate, desafíos tácticos y demostraciones de habilidades específicas de la especie. Cada cadete competirá en 3 categorías obligatorias con eventos opcionales basados en sus fortalezas individuales. Ben se inclinó hacia Jake. Eventos opcionales.
¿Crees que alguno de ellos está diseñado para habilidades humanas? Jake miró el programa que se mostraba en pantallas gigantes alrededor de la arena. Combate psíquico para Troni. Coordinación de la mente colmena para los cefritas. Análisis estratégico para los varianos. Adaptación ambiental para los Asanti. Nada que indicara una ventaja humana. Ya encontraremos una solución, susurró Jake. La ceremonia continuó con demostraciones. De cada especie. Los cadetes belgas realizaron complejas simulaciones tácticas en perfecta sincronización. Luego, los guerreros bailaron a través de formas de combate que parecían arte mortal. Los enormes Gorbani levantaron pesas que deberían haberlos aplastado. Cuando llegó el momento de la demostración humana, el capitán Park simplemente se puso de pie y saludó. Sin actuación, sin exhibición de habilidades, solo una mujer uniformada representando a una especie que no tenía nada especial que mostrar. Jake sintió que su rostro ardía de vergüenza. A su alrededor, los cadetes alienígenas susurraban y señalaban. Algunos rieron abiertamente. Los humanos eran una broma, un experimento que había fracasado antes de comenzar. Pero entonces, Vistal se puso de pie. El noble Troni se levantó de su asiento en el centro de la sección de su especie, sus escamas azul oscuro reflejando la luz. Sus antebrazos se movieron hacia adelante. Gestos formales de desafío mientras hablaba. Almirante Corex. La voz del Vixal se oyó con claridad a través de la acústica de la arena. Invoco el derecho al combate personal. Un silencio se apoderó de la multitud. El derecho al combate personal era antiguo, se remontaba a los inicios del Consejo Galáctico. Permitía a cualquier guerrero desafiar a otro a un combate singular para resolver cuestiones de honor. No se había usado en la Academia en más de 50 años. Exponga su desafío, cadete Visl, respondió el almirante, aunque su tono sugería que ya sabía lo que venía. Vic se giró hacia la sección humana. Sus ojos negros se encontraron a Jake y se fijaron en él como sistemas de puntería. Desafío al humano Morrison a un combate singular, anunció Vistile. Para resolver la cuestión de si las especies primitivas merecen un lugar entre los verdaderos guerreros. La arena estalló. Los cadetes alienígenas vitorearon, gritaron preguntas, exigieron detalles. El sonido era ensordecedor, un muro de ruido que presionaba a Jake desde todas direcciones. Se quedó paralizado en su asiento, sintiendo miles de ojos fijos en él. Ben lo agarró del brazo. No tienes que aceptar, dijo. Urgentemente. Esto infringe las normas de la Academia. No pueden obligarte a luchar. El capitán Park ya estaba en movimiento, abriéndose paso entre la multitud hacia su sección. Su rostro estaba tenso por la ira, pero Jake también podía ver algo más allí. Miedo, tal vez, o reconocimiento. El almirante Corex levantó los brazos para pedir silencio. Los desafíos señalados. Cadete Morrison, tiene usted derecho a negarse. El combate personal es voluntario según las reglas de la Academia. Jake sabía que debía negarse. Vistol era más grande, más fuerte, entrenado en artes marciales desde la infancia. Los Troni tenían antebrazos y armas naturales que podían desgarrar la carne humana. Esta no fue una pelea justa. Fue una ejecución disfrazada de honor. Pero a su alrededor ya susurraban voces extrañas. Cobarde humano, debilucho primitivo, demasiado asustado para luchar. Las palabras golpearon a Jake como golpes físicos, cada uno confirmando lo que había sentido desde que llegó a la Academia. Él se puso de pie. Acepto el desafío, dijo Jake. Su voz de alguna manera se escuchó a través de la acústica del estadio. La multitud estalló de nuevo, más fuerte que antes. Los cadetes alienígenas golpearon los asientos, gritaron aprobación y exigieron sangre. Esto era lo que habían querido desde el principio, una prueba de que los humanos eran inferiores, demostrada a través de una violencia que podían entender. La capitana Park llegó a la fila de Jake, con el rostro pálido. Siéntate, ordenó. Esto es un suicidio.
No, señora, respondió Jake, todavía de pie. Para esto vinimos aquí. El almirante Corexa miró a los dos cadetes con expresión ilegible. Muy bien. El desafío es aceptado. El combate tendrá lugar el último día del torneo bajo las reglas estándar de la Academia. Combate no letal. Victoria por sumisión o incapacitación. Las escamas de Vistile se tornaron de un azul más intenso, señal de entusiasmo entre su especie. 7 días para prepararse, humano. Úsalos con sabiduría. Podrían ser tus últimos como guerrero libre. La ceremonia continuó, pero Jake no oyó nada. A su alrededor, voces alienígenas discutían la inminente pelea como si ya hubiera terminado. Las apuestas se formaron al instante, con las probabilidades claramente a favor de Big Stool. Algunos alienígenas se ofrecieron a tomar las posesiones de Jake para ahorrar tiempo tras su derrota. Ben se quedó cerca de Jake mientras salían de la arena. Esto es una locura, murmuró. Vistile ha estado entrenando para el combate desde que aprendió a caminar. Tiene 4 brazos, armas naturales, habilidades psíquicas. ¿Qué tienes? Jake reflexionó sobre esa pregunta mientras regresaban a su dormitorio. ¿Qué tenían los humanos? No tenían armas naturales, ni poderes psíquicos, ni tecnología superior. Eran más lentos que la mayoría de las especies, más débiles que muchas, carecían de las ventajas especializadas que hacían formidables a otros alienígenas. Pero los humanos habían sobrevivido en un mundo mortal donde todo intentaba matarlos. No solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado. Habían librado guerras contra todo pronóstico y habían ganado. Habían explorado fronteras letales y colonizado mundos hostiles. Habían alcanzado las estrellas con solo determinación y sin rendirse. Quizás eso fuera suficiente. La capitana Park encontró a Jake en su habitación esa noche. Se sentó en la silla del escritorio de Ben y lo miró fijamente un largo rato. ¿Sabes lo que has hecho?, preguntó en voz baja. Les he dado lo que querían, respondió Jake. Una oportunidad para demostrar que los humanos no pertenecen aquí. No, dijo Park. Les has dado algo que no esperan. Una oportunidad para aprender de lo que los humanos son realmente capaces. Sacó una tableta y le mostró archivos de video. Nunca había visto antes. Imágenes de combate de los primeros conflictos entre humanos y alienígenas décadas atrás, batallas donde las fuerzas humanas se habían enfrentado a tecnología y tácticas alienígenas superiores. Esto es material clasificado, dijo Park. Pero necesitas entender por qué estás luchando realmente. Mira estos videos, Jake. Mira lo que pasa cuando los humanos dejan de disculparse por ser humanos. El primer video mostraba a un escuadrón humano enfrentándose a las fuerzas vulcaranas en una luna disputada. Los alienígenas tenían mejores armas, mejor armadura, mejor coordinación. Deberían haber ganado fácilmente. Perdieron. Jake observó fascinado cómo las tácticas humanas destrozaban las formaciones valcarianas. Los alienígenas lucharon con precisión y cálculo, siguiendo patrones de guerra establecidos. Los humanos lucharon como locos, usando estrategias que no tenían sentido lógico, pero que de alguna manera funcionaban. No luchamos como ellos, explicó Park. Nunca lo hemos hecho. Luchan para demostrar superioridad para lograr objetivos de forma limpia y eficiente. Luchamos para ganar cueste lo que cueste. Jake levantó la vista de la tableta. ¿Es eso lo que quieres que haga? ¿Luchar sucio? Park sonrió. Y por primera vez desde que Jake la conocía, no fue una expresión amable. Quiero que luches como un humano, dijo. Y recuérdale a esta galaxia por qué eso les asusta. La noticia del desafío se extendió por la academia más rápido de lo que Jake creía posible. A la mañana siguiente, todos los cadetes sabían del inminente combate entre el humano y el noble del trono. Se habían formado apuestas durante la noche, con probabilidades que llegaban a 60-1 en contra de Jake. Algunos alienígenas ya estaban planeando celebraciones de la victoria para Vikal.
Pero algo extraño comenzó a suceder al segundo día después del desafío. Cadetes alienígenas que nunca habían hablado con Jake comenzaron a acercarse a él en los pasillos, en el comedor, incluso en la biblioteca. No le ofrecieron ánimos ni consejos. En cambio, compartieron fragmentos de historias sin sentido. Un cadete bcariano llamado Corín tomó a Jake aparte después de la clase de análisis táctico. Sus grandes ojos negros recorrieron nerviosamente a su alrededor antes de hablar en un susurro. Mi instructor mencionó algo una vez, dijo Corín en voz baja, sobre fuerzas humanas en el sistema Kepler hace 20 años. Dijo que lucharon de maneras que rompían con todas las teorías aceptadas sobre la guerra. Jake frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ganaron las batallas que debían ganar. Perdido contra un número superior y una tecnología superior. Los informes oficiales dicen que fue suerte, pero mi instructor sirvió allí. Dijo, los humanos luchan como si no les importara morir. Corín se alejó antes de que Jake pudiera hacer más preguntas, dejándolo confundido e inquieto. Al día siguiente, un enorme Gorbani se acercó a Jake en el comedor. La criatura era el doble del tamaño de Jake, con una armadura similar a la piel gris y manos que podían aplastar acero. Cuando habló, su voz retumbó como un trueno distante. Humano, dijo el Gorbani, sentándose frente a Jake sin invitación. Mi señor luchó contra tu especie durante las guerras fronterizas. Me contó historias que creí mentiras. ¿Qué clase de historias?, preguntó Jake. Los ojitos del Gorbani se fijaron en Jake con sorprendente inteligencia. Historias de soldados humanos que siguieron luchando después de haber muerto, que convirtieron las derrotas en victorias con métodos que ninguna especie civilizada consideraría. Mi señor dijo, observar a los humanos en batalla era como presenciar una locura controlada. Al igual que el valcariano que los Gorbani abandonaron sin dar más explicaciones, Jake se sentó solo en su mesa, picoteando comida que no podía saborear, preguntándose qué significaban esas historias fragmentarias. Al cuarto día, incluso los normalmente silenciosos seporites comenzaron a reconocer la presencia de Jake. 3 de los seres cristalinos lo rodearon después de la clase de simulación de combate. Sus cuerpos proyectaban patrones de arcoíris en las paredes. No hablaron en voz alta, pero Jake sintió que las palabras se formaban en su mente. La sensación era incómoda, como si los pensamientos de otra persona se mezclaran con su propia pregunta. Se solicitó un análisis de la doctrina de combate humano, dijo la voz en la cabeza de Jake. Datos. Encuentros previos sugieren patrones tácticos desconocidos para la teoría militar estándar. Aclaración. ¿Cómo logran los humanos índices de victoria que superan la probabilidad matemática? Jake no tenía respuesta. Ni siquiera estaba seguro de entender la pregunta. Los sefritas lo estudiaron por un momento más y luego se alejaron en perfecta sincronización. Esa noche, Jake encontró a Ben en su habitación, rodeado de libros y tabletas. Su compañero de cuarto levantó la vista emocionado cuando Jake entró. He estado investigando, dijo Ben, señalando los materiales dispersos. Todas estas historias que te cuentan los extraterrestres son reales. Hay registros, Jake. Registros clasificados sobre acciones militares humanas desde que nos unimos a la comunidad galáctica. Jake se sentó en su cama. ¿Qué tipo de registros? Ben abrió un archivo en su tableta. Batalla de la estación Riel. Fuerzas humanas superadas en número 4-1. Superadas en armamento aún más. La flota valcariana los tenía completamente rodeados. Según toda la teoría militar, los humanos deberían haberse rendido o haber sido aniquilados. ¿Qué pasó? Los humanos ganaron. Destruyeron por completo la flota vulcarana con tácticas tan poco convencionales que los analistas militares aún debaten si fueron genialidad o locura. Ben revisó más archivos. Es el mismo patrón en todas partes. Los humanos se enfrentan a probabilidades imposibles, usan métodos que violan los principios de guerra aceptados, y de alguna manera, logran la victoria. Jake sintió un escalofrío. ¿Qué métodos?
Esa es la cuestión, dijo Ben, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Todos los informes son clasificados. Pero leyendo entre líneas, parece que los humanos luchan de maneras que otras especies encuentran inquietantes. No combate honorable ni superioridad estratégica, algo completamente distinto. 3 días antes de la pelea, la capitana Park llamó a Jake a su oficina. Las paredes estaban cubiertas de imágenes que Jake nunca había visto. Soldados humanos con equipo de combate de pie sobre fuerzas alienígenas derrotadas. Escenas de batallas de una docena de mundos diferentes. Fotos de victorias de conflictos que Jake desconocía que los humanos hubieran librado. Siéntate, dijo Park, con la voz más seria de lo que Jake jamás la había oído. Jake se sentó frente a su escritorio y observó las fotos. En cada imagen, los humanos se veían diferentes. No como los cadetes de la academia ni como el personal militar que conocía en la Tierra. Estos soldados tenían algo en los ojos que incomodaba a Jake. Lo que están viendo, dijo Park siguiendo su mirada, es la verdadera historia militar de la humanidad. No la versión desinfectada que enseñan en las escuelas, sino lo que realmente sucede cuando los humanos van a la guerra. Activó una pantalla holográfica que llenó la habitación con información táctica, mapas de batalla, informes de bajas y análisis estratégicos de docenas de conflictos. La galaxia cree conocernos, continuó Park. Ven nuestro nivel tecnológico, nuestras capacidades físicas, nuestras aparentes desventajas. Calculan las probabilidades basándose en la información militar convencional. Ciencia, y subestiman constantemente la capacidad de los humanos cuando la supervivencia está en juego. Jake estudió los datos holográficos. Esas cifras no tienen sentido. ¿Cómo ganamos batallas donde nos superaban en número 10-1? Park sonrió, pero no era una expresión agradable. Porque otras especies libran guerras, Jake. Los humanos luchan por la extinción. Cuando un valcariano pierde una batalla, se retira y planea una mejor estrategia. Cuando un troniano se enfrenta a la derrota, muere con honor según la tradición. Cuando un humano se ve acorralado sin salida, se convierte en algo completamente distinto. Cambió la pantalla para mostrar imágenes de batallas reales. Jake observó a soldados humanos moviéndose a través de posiciones alienígenas con una eficiencia aterradora. Sus tácticas no tenían sentido según lo que había aprendido en la academia, pero funcionaban con una eficacia devastadora. La doctrina militar de la galaxia se basa en el honor, la estrategia y las pérdidas aceptables, explicó Park. Luchan para lograr objetivos con mínimas bajas. Siguen reglas de compromiso. Mantienen estándares civilizados incluso en combate. Jake no podía apartar la mirada de la grabación. Y los humanos luchan para ganar. Punto. No importa lo que cueste, no importa qué reglas haya que romper, no importa qué estándares civilizados haya que abandonar. Cuando la supervivencia humana se ve amenazada, nos convertimos en la especie más peligrosa de la galaxia. Kao apagó la pantalla y encaró a Jake directamente. Eso es contra lo que realmente lucharás en 3 días. No solo contra las habilidades superiores o el entrenamiento de Vistal. Lucharás contra la suposición de la galaxia de que los humanos son lo suficientemente civilizados como para perder con elegancia. Jake sintió un escalofrío en el estómago. ¿Quieres que pelee sucio? Quiero que pelees como un humano, respondió Park. Todas las demás especies tienen ventajas naturales, mejores reflejos, fuerza superior, habilidades psíquicas, tecnología avanzada. Pero también tienen limitaciones. Reglas que siguen, límites que no cruzarán. Comportamiento civilizado que no pueden abandonar. Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Los humanos no tienen tales limitaciones cuando la supervivencia está en juego. Somos la única especie en esta galaxia que puede abandonar todas las reglas, romper todas las convenciones y hacer lo que sea necesario. Necesario para ganar. Esa es nuestra ventaja. Jake. Ni honor, ni estrategia,
ni equipo superior. Pura letalidad sin restricciones cuando más importa. Jake salió de la oficina de Park con la cabeza dando vueltas. Los pasillos de la academia parecían iguales, pero todo se sentía diferente. Los cadetes alienígenas con los que se cruzó ya no eran solo competidores ni matones. Eran representantes de especies que nunca se habían enfrentado a un humano realmente desesperado. Esa noche, Jake yacía en la cama mirando al techo mientras Ben dormía tranquilamente cerca. A través de su ventana, podía ver los campos de entrenamiento donde los cadetes alienígenas practicaban sus elegantes y honorables técnicas de combate. En 3 días, Jake se enfrentaría a Big Stowl en combate singular. El noble Tronot esperaba un humano primitivo que lucharía torpemente y perdería rápidamente. La galaxia esperaba una prueba de que los humanos eran inferiores a las potencias militares establecidas. Pero Jake comenzaba a comprender que todos esperaban la pelea equivocada por completo. Creían saber de lo que los humanos eran capaces en combate. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. La arena estaba abarrotada el último día del torneo. Se supo del THR humano. El desafío se había extendido más allá de la academia, alcanzando a la comunidad galáctica en general. Naves de docenas de mundos habían llegado para presenciar lo que muchos esperaban que fuera una demostración de la incompetencia humana en un escenario galáctico. Jake recorrió las cámaras de preparación bajo la arena. Sus pasos resonaban en las paredes metálicas. Podía oír a la multitud arriba, miles de voces alienígenas que creaban un sonido como un trueno distante. El ruido se hacía más fuerte cada pocos minutos a medida que llegaban más espectadores. Ben ayudó a Jake a ponerse su equipo de combate, el equipo estándar de la academia, diseñado para prevenir lesiones mortales y permitir la violencia real. La armadura era ligera pero resistente, cubriendo áreas vitales y dejando las articulaciones libres para el movimiento. Jake probó el rango de movimiento de sus brazos y piernas, asegurándose de que nada lo limitara al comenzar la pelea. «No tienes que hacer esto», dijo Ben en voz baja, ajustando las sombreras de la armadura. «Incluso ahora, podrías rendirte. Nadie te culparía». Jake se miró el reflejo en la pared de metal pulido. Parecía común y corriente, humano, nada destacable comparado con los guerreros alienígenas con los que había entrenado durante meses. Nada en su apariencia sugería que fuera capaz de una violencia que conmocionaría a la galaxia. «Sí, lo harían», respondió Jake. «Nos culparían a todos. Cada humano que venga después cargará con el peso de mi fracaso». La capitana Park entró en la cámara de preparación, con el rostro sereno, pero la mirada intensa. Llevaba un pequeño dispositivo que activó, creando un campo de silencio a su alrededor. «Pantalla de privacidad», explicó. «Lo que voy a contarles no puede salir de esta habitación». Jake asintió, repentinamente nervioso. «La galaxia está observando hoy», continuó Park. «No solo esta arena, sino miles de millones de seres en cientos de mundos. Creen que están a punto de ver la prueba de que los humanos son guerreros inferiores. Esperan que Vistile los derrote fácilmente». Confirmando sus creencias sobre la debilidad humana, se acercó, bajando la voz a apenas un susurro. «No tienen ni idea de lo que realmente están a punto de presenciar. Jake, lo que hagas hoy en esa arena cambiará la forma en que todas las especies de esta galaxia ven a la humanidad. Ganen o pierdan, recordarán esta lucha durante generaciones». Jake sintió una presión en el pecho. «¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si no soy capaz de convertirme en lo que describiste?» La expresión de Park se suavizó ligeramente. «Ya eres lo que describí, Jake. Cada humano. Es. La pregunta es si te permitirás reconocerlo cuando llegue el momento». Desactivó la pantalla de privacidad y se dirigió a la puerta. «Buena casa, cadete Morrison». Jake esperó solo en la cámara de preparación hasta que un oficial de la academia vino a escoltarlo a la arena. Subir la rampa se sintió como ascender hacia la ejecución. Cada paso lo acercaba a una confrontación que aún no comprendía del todo.
La arena estalló cuando Jake emergió a la luz. Miles de espectadores alienígenas vitorearon, se burlaron y gritaron en docenas de idiomas. El ruido era ensordecedor. Un muro de sonido que presionaba a Jake desde todas las direcciones. Las pantallas de apuestas mostraban probabilidades de 73-1 en su contra. Big Sal ya estaba esperando en el centro de la arena, sus antebrazos moviéndose en ejercicios de calentamiento que parecían una danza mortal. Sus escamas azul oscuro habían cambiado a patrones brillantes que indicaban excitación y agresión. La energía psíquica brillaba a su alrededor como olas de calor, visible incluso para especies no telepáticas. El almirante Corex Tiachá se interponía entre los dos cazas, su voz amplificada para llevar por toda la arena. Combate singular bajo las reglas de la Academia. El almirante anunció, victoria por sumisión o incapacitación. Los escáneres médicos monitorearán a ambos luchadores y darán por finalizado el combate si se detectan lesiones que pongan en peligro su vida. Jake y Vistile se movieron a lados opuestos del círculo de combate. El noble Tranod impresionaba de cerca, casi 30 centímetros más alto que Jake, y con la complexión de un depredador diseñado por la evolución para matar. Sus antebrazos terminaban en manos con garras naturales capaces de desgarrar carne humana. ¿Alguna última palabra? Primitivo, preguntó Vixel, con su voz psíquica resonando en la mente de Jake. Jake observó la arena y vio miles de rostros alienígenas que lo observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio. Representantes de especies que habían dominado la galaxia durante milenios, convencidos de su superioridad sobre los recién llegados humanos. Solo uno, respondió Jake en voz baja. Las escamas de Fistile cambiaron de color, indicando diversión. ¿Y qué sabiduría ofrece tu especie inferior? Jake se encontró con los ojos negros del alienígena y sintió que algo frío y peligroso se instalaba en su mente. Algo que había estado esperando pacientemente durante meses, frenado por el entrenamiento en la civilización y el deseo de encajar entre criaturas que jamás lo aceptarían. No tienes ni idea de contra qué estás luchando. El almirante Corexa levantó el brazo. El combate comienza en 3, 2, 1, a por todas. Vixtal se lanzó de inmediato al asalto. Sus antebrazos se movían en ataques coordinados mientras la energía psíquica se desbordaba para desorientar a su oponente. Sus movimientos eran perfectos, elegantes, letales. Cada golpe estaba calculado para incapacitar sin matar, siguiendo las honorables tradiciones de combate de su pueblo. Jake no se movía como si le hubieran entrenado en la academia. No seguía las cuidadosas técnicas inculcadas a los cadetes durante meses. No luchaba con honor, moderación ni limitación civilizada. Jake se movía como un humano cuya supervivencia estaba amenazada. El cambio fue instantáneo y aterrador. En un momento, Jake era un cadete nervioso que se enfrentaba a probabilidades imposibles. Al instante siguiente, se convertía en algo que hacía que la arena se quedara en silencio, sorprendida y reconocida. El asalto psíquico de Vistel, diseñado para abrumar y confundir, no tuvo efecto en una mente que de repente había dejado de preocuparse por el dolor, el miedo o la muerte. Su ventaja con el antebrazo se volvió insignificante contra alguien que luchaba sin preocuparse por su propia seguridad. El primer golpe de Jake rompió el brazo izquierdo de Vixal. El segundo golpe destrozó la postura defensiva del alienígena. El tercero puso fin a la pelea. La arena quedó en completo silencio. Vistal yacía inconsciente en el suelo. Sus escamas se desvanecieron a un gris pálido. Los escáneres médicos confirmaron múltiples fracturas, conmoción cerebral severa y shock sistémico. La pelea había durado 17 segundos. Jake se encontraba de pie junto a su oponente derrotado, respirando con dificultad, pero por lo demás sin marcas. La cosa fría en su mente ya se retiraba, dejando atrás a un cadete humano normal que parecía tan sorprendido como todos los demás por lo que acababa de suceder. El almirante Corex miró fijamente a Jake un largo momento antes de hablar. Ganador, cadete Morrison de la Tierra.
El anuncio resonó por la silenciosa arena, pero nadie vitoreó. Miles de alienígenas permanecieron sentados en un silencio atónito, tratando de procesar lo que habían presenciado. Esta no había sido una pelea entre dos cadetes. Había sido un recordatorio de algo que la galaxia había intentado olvidar. Los humanos eran peligrosos, no porque fueran más fuertes, rápidos o inteligentes que otras especies. Eran peligrosos porque, cuando su supervivencia se vio amenazada, abandonaron toda limitación que los mantuviera civilizados. Seres se convirtieran en monstruos. Jake salió de la arena en silencio. Pasó junto a espectadores alienígenas que lo observaban con una nueva comprensión en sus ojos. Ya no era el recién llegado primitivo del que se habían burlado durante meses. Era un representante de la especie que se había ganado su lugar en la galaxia mediante una violencia controlada que otras razas apenas podían comprender. La capitana Park lo recibió en el pasillo fuera de la arena, con una expresión orgullosa y triste a la vez. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. Jake reflexionó sobre esa pregunta. Se sentía vacío, agotado, como si hubiera gastado algo que tardaría en recuperar, pero también sentía algo más. Siento que ahora lo entienden, dijo. Park asintió. Sí que lo entienden. La pregunta es qué harán con ese entendimiento. Sobre ellos, la arena permaneció en silencio mientras los equipos médicos trabajaban en Beasley y los espectadores extraterrestres intentaban procesar lo que habían visto. En toda la galaxia, miles de millones de seres vieron grabaciones de 17 segundos que cambiarían para siempre su visión de la humanidad. La era de subestimar a los humanos había terminado. Había comenzado la era de recordar porque la galaxia les temía.